Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Vamos a explicar sistema de arranque en los compresores de las neveras, tanto no frost como convencionales, utilizan el mismo tipo de compresor. En dichos compresores vamos a encontrar tres conectores. Esos sobresalen, que van a indicar el punto común, el punto de arranque, el punto de marcha, común, start y run. Internamente hay dos bobinas. La bobina de arranque, que está entre el pin de arranque y el pin común, y la bobina de marcha, que estaba entre el pin común y el pin de arranque, de marcha, el run. Este se llama común porque es el punto común a las dos bobinas. En los compresores de refrigeración se requiere realizar el arranque de los mismos con un sistema que es el kit de arranque, que consta de un relé PTC o relay PTC. Ese permite que se energice momentáneamente la bobina de arranque para dar el par necesario para el giro del rotor, prácticamente del motocompresor. Entonces nosotros tenemos que la corriente ingresa por el pin común, llamémosle la línea, y va a estar energizado el pin de marcha. Entonces vamos a tener energizado pin común y el pin de marcha, pin común y pin de marcha. Entonces la corriente fluye hacia el pin común y sigue su paso. Esta no la tenemos energizada. Para que se energice tenemos que instalar un dispositivo que es un relé PTC, que permite que se energice momentáneamente la bobina de arranque. Entonces internamente es una resistencia ese dispositivo, que es el relé PTC, que al momento de recibir la energía, todo el sistema entonces va a fluir, entrar por el común, se va a distribuir de igual forma por las dos bobinas, la bobina de arranque y la bobina de marcha. Al paso por el EPTC, ahí se va a dar una interrupción al paso de la corriente. Una vez ya la corriente fluye a través del PTC, eso actúa como una resistencia que al momento de aumentar la temperatura ya impide el paso de corriente. Entonces al momento de energizarse, pasa la corriente, fluye a través de la resistencia interna y corta el flujo de corriente. Entonces momento de energizar la bobina de arranque, ya continuando solamente el flujo de corriente por la bobina de marcha solamente. Entonces así funcionaría el sistema de arranque de una nevera, o sea que momentáneamente se energiza la bobina de arranque. Lo que vamos a hacer es fabricar un cable de prueba o un cable para arrancar manualmente el compresor. Dicho cable lo vamos a utilizar para energizar momentáneamente el pin o la bobina de arranque ¿Cómo sería eso? Entonces tenemos, así como está dibujado, ¿de acuerdo? Tenemos un cable que iría al pin común de las dos bobinas y otro cable que iría al pin de marcha, ¿de acuerdo? Donde está la bobina. Y se necesitaría que
energizar momentáneamente la bobina o el pin de la bobina de arranque. Hay una forma práctica que es conectar un cable al pin común, al pin de marcha y hacer un puente. Tocar el pin de run o de marcha y tocar el pin de la bobina de arranque. Va a generar un chisponazo, pero ahí se va a energizar momentáneamente porque vamos a tocar con el borde del destornillador el pin de arranque y ahí va a arrancar el compresor. O sea, tocamos aquí y hacemos un puente y tocamos el pin de la bobina de arranque. Esa es una forma. O sea, solamente tenemos un cable conectado al pin común y otro cable conectado al pin de marcha, ¿de acuerdo? Donde tenemos la línea y el neutro, o viceversa, la línea y el neutro entrando por el pin o conectado al pin común. Dicho cable podemos fabricarlo. Entonces vamos a colocar el cable que va a estar conectado a la bobina, al neutro o a la otra o a la línea. Entonces hay un cable que va a tener una derivación para conectar el pin común y vamos a colocarle un interruptor, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una conexión hacia el pin de la bobina de arranque. Quiere decir que tenemos conectado línea, común y marcha, y oprimimos el interruptor para que se energice momentáneamente la bobina de arranque, pero un interruptor queda permanentemente, hasta que lo accionemos nuevamente lo vamos a desenclavar. Entonces ahí necesitaríamos un pulsador que sería un pulsador normalmente abierto, que permite simplemente al tocar el pulsador, normalmente abierto, el diseño o el dibujo del pulsador normalmente abierto sería de esta forma. Entonces al pulsar o al presionar el pulsador momentáneamente, mientras lo tengamos presionado, va a fluir corriente, va a haber comunicación entre este punto y este punto. Entonces lo pulsamos y va a haber paso de corriente por la bobina de arranque. Entonces pulsamos y vamos a tener conexión y va a fluir la corriente momentáneamente hacia el neutro. Entonces mientras lo tengamos pulsado va a fluir la corriente y apenas lo soltemos ya va a dejar de comunicar va a dejar de pasar o de fluir corriente por la bobina de arranque, dándole inicio al giro del rotor del motocompresor. Eso sería el esquemita común. Tendríamos que fabricar el cable de arranque manual para el compresor. Bueno, ¿y qué voy a necesitar para fabricar ese cable de prueba? Les mencionaba el pulsador. En este caso un pulsador normalmente abierto. NO. Hay pulsadores normalmente cerrados. Tenemos aquí los conductores y el pulsador normalmente cerrado tendría esta forma, el símbolo. Este sería un pulsador normalmente cerrado. Este tipo de pulsador normalmente abierto, ya está ladrando el perro, tendría esta configuración. El pulsador normalmente cerrado va a estar permitiendo el paso de corriente entre un conductor o entre este punto y este punto. Este sería un pulsador normalmente
abierto, este que está aquí, NO. ¿Dónde tengo unos pulsadores? Aquí tengo un ejemplo de pulsadores. Tenemos pulsador rojo, verde, aquí una codificación. Vamos a sacar el pulsador verde y sacamos el pulsador rojo. Vamos a colocar las cajitas por acá. Tenemos que tienen un código 18800, 18900 y tenemos por acá lo que me va a indicar si el pulsador es normalmente cerrado o normalmente abierto. Este tiene el pulsador de color verde, va a tener la configuración normalmente abierto, y el pulsador de color rojo NC normalmente cerrado. Los puntos de conexión, aquí tenemos unos tornillos. De todos modos vamos a hacer la verificación con el medidor de continuidad de la pinza amperimétrica. Ahí tenemos entonces pulsador normalmente abierto, no va a tener comunicación. Pulsador normalmente cerrado, va a estar en comunicación. Pulsador normalmente abierto, hasta que ya le presione va a estar, o sea, se energiza momentáneamente. Quiere decir que cuando yo lo presiono va a fluir corriente por la bobina de arranque cuando ya fabrique el dispositivo. Entonces el que yo necesito es el pulsador normalmente abierto. Aquí el pulsador normalmente cerrado no lo voy a utilizar aquí, pero un pulsador normalmente cerrado, ¿dónde lo vamos a tener nosotros? Es el que se utiliza en la puerta, o el que permite que se energice el bombillo de la puerta de la nevera. Ahí el que está a un ladito en el marco, ese pulsador, cuando lo presionamos apaga el bombillo de la nevera. Cuando lo soltamos, el bombillito de la nevera prende. O sea que cuando cerramos la puerta de la nevera, la puerta oprime el pulsador apagando el bombillo, y cuando abrimos la puerta de la nevera se prende el bombillo porque ya deja de ser accionado el pulsador. O sea que un pulsador normalmente abierto es aquel que normalmente, cuando no está presionado, está abierto, y un pulsador normalmente cerrado, cuando no está pulsado, está permitiendo el flujo de corriente, o sea que está cerrado cuando no está pulsado. Eso sería el resumen de los pulsadores. Para este caso yo voy a utilizar el pulsador normalmente abierto, que es el que me permite que fluya momentáneamente la corriente por este punto. Te voy a necesitar un pulsador. Tenemos 3 puntos de conexión. Te voy a conectar un cable del común, un cable del RUN y aquí una derivación para conectar el cable al punto start del compresor. Te voy a necesitar 3 terminales Fastum de este tipo. Estos son los terminales Fastum. 3 terminales Fastum. ¿Qué más voy a necesitar? El cable. Entonces aquí estoy reciclando, estoy reutilizando un cable que tenía por ahí guardado. Tiene aproximadamente como 1,5 metros. Ya aquí está, aquí es donde voy a hacer los empalmes de los conectores. Pero como tengo este pulsador normalmente abierto, hay pulsadores más pequeños, más prácticos, pero aprovechando que tengo este pulsador, necesito que quede bien anclado. Entonces necesito, por lo menos aquí tengo esta carcasa de un adaptador de corriente, entonces me va a servir para dicho propósito. Te voy a hacer una perforación y por aquí va a salir el pulsador, va a quedar saliendo. Entonces lo que voy a hacer es permitir que ingrese por acá los cables de entrada. Por aquí le voy a permitir dar continuidad al cable que va hacia el punto común, y va a tener un puente, van a estar los cables, o los 2 cables que van hacia el punto común y neutro. Entonces voy a permitir que salgan esos cables acá, o sea, la derivación va a estar hacia acá. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a valer también de este conectorcito. Voy a mirar cómo
lo acoplo aquí en este marquito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo hago las conexiones. Listo. Entonces esto es lo que voy a utilizar. Entonces esta cajita para